¿Puedes hacer el chat? Yes. Perfect. Good morning. Good morning. How are you? Hola. Oh, ça va? Muy bien. Ça va? Ça va bien. Ça va bien. In Arabic we say kifek. Kifek. Yes. Kifek. Tamam. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Lo digo yo? Sí. Vale. In English. He always starts the interviews by asking the same question. Yeah. Is La misma. la misma pregunta. Toda Okay. la pregunta. ¿Por qué haces cine? Why do you do cinema? Oh my God. This is a big question. This is a really big question. You know why? I think that the feeling that I had when I was the first time in a cinema theater is very close to you know, the fully happiness. I don't know how to, yeah, and even close to what we can compare to sexual erosion. You know, I had this feeling in my first. I was, I think, 7 years old, and I went to a cinema theater during the war in Lebanon, in Beirut, and I really remember every detail that I saw and every detail of my body and of the feeling that I had when I was in this theater. It's, for me, it's also the experience that I had when I was as an audience, as a public, you know, in the theater was really tremendous because it was very intimate and collective at the same time. And that's what I like. La principal razón fue el primordial sentimiento que experimentó cuando ve cine y cuando vio cine por primera vez. Es un sentimiento muy cercano a la felicidad total, una cosa hasta casi sexual, por lo que puede ser. Y recuerdo muy bien la primera vez que fue a un cine, cuando tenía 7 años, cuando acababa de explotar la guerra en Beirut, y que se acuerda de todos los detalles que había en la sala de cine, en la película entera que vio, y en la experiencia entera de salir de su casa hasta volver yendo al cine y viendo la película. Y entonces eso es una experiencia tan única porque es una cosa muy íntima, estando en una sala de cine, pero a la vez una cosa colectiva porque estás compartiendo con todas las personas que te rodean en las butacas de la sala. And I think also for me, the cinema is one of the medium that make the instant eternal. It has to do with life and death in the same moment, because when you film something, it's already done, it's already dead, but it will continue eternally because it's you know, it's I don't know if it's clear. Yeah. Y a la vez el cine es una cosa tan fascinante porque es un medio establecido entre la muerte y la vida. Es el hecho de capturar el instante eterno, de inmortalizar un momento específico y que quede retratado para siempre. Entonces eso le da una cosa tan mágica al cine y tan única que ningún otro medio te lo puede dar. Sí, había una película, Las vacaciones del cineasta, de Johan van der Keuken, que explicaba esto. ¿Sí? El cine es el único medio capaz de filmar la vida y la muerte. Sí. Sí. Mm-hmm. Did you understand? Yes, yes. No he entendido, sí. Vale. ¿Cómo conoces a Lina y Hiam Abbas? Porque tú hiciste un cortometraje con Hiam Abbas. Sí. Pero sí. ¿Cómo los conoces? Porque, bueno, las dos tenéis en común que sois exiliadas. Tú eres madre palestina, padre libanés, y las dos sois exiliadas, como Hiam Abbas. O sea, tienes más cosas en común con Hiam que con Lina. Sí. Entonces, ¿cómo las conoces? ¿Cómo empiezas a trabajar con ellas? Y, bueno, eso. Okay. Hiam, I met her in 2009. It was my second film, and I was writing a short movie. It was in a collection in Arte about bodies, the body, you know. And I was thinking
of her when I was writing, because I remember her. I remember how she can change her way of standing and of way of walking in some films, and I was really very attracted to that. So when I was writing Cliché, my short movie, I was thinking about her, and everybody told me, "Oh, yeah, now she became a star. She wants to make a short movie and whatever." So I succeeded to have her phone and her mail, and we talked, and it was like not only a cinematographic or not cinematographic, but not only meeting around cinema, but also a friendship. We felt very close to each other. So she acted in the film, and it was really a great adventure. And then she asked me, because she liked how I write, she asked me to write with her first feature as a director. So we worked together for a long time. I used to go to her place, like, I don't know, for 6 months, almost every day. So I met all the family, Lina and Muna, Lina's sister, and they became my kind of my Palestinian family in Paris. So when Lina finished her first movie, there, Algeria, about her father and about the family, and I mean, from her father's side. Familia's father. Yes, the family, because it's both films by Tiberius and their Algeria have a lot of common, because they also tell about the colonialism and the relation to the history when the history is silence, and so she asked me to work with her, because I think that she needed the Palestinian story. I mean, the story of Bye Tiberius from her mother's side was seemed to be more complex, because very scattered, So she asked me to work with her, because I think that she needed someone who knows about the Palestinian history, about the family, who can relate to what's happening, but also who has another perspective about the family, another, a little bit distance to help her. So, yeah, that's how we work together. Conocí a Hiam en 2009 cuando Hiam, sorry. Hiam en 2009 cuando escribí un cortometraje en el cual yo pensé en ella varias veces para que actuase y fuese la actriz protagonista, porque me gustaba mucho la manera en que ella caminaba y miraba a cámara, y su manera de actuar, y la manera que podía cambiar de expresión tan fácilmente, y esa presencia que tenía en pantalla. Y entonces el cortometraje, que se llama Cliché, lo escribí pensando en ella, pero la mayoría de gente me decía que no conseguiría tenerla como actriz, ya que ella había conseguido un cierto nivel de fama, pero aún así, intentándolo, pues acabé encontrando su teléfono y conociéndola, y acabó actuando en el cortometraje, y acabé yendo un día a su casa y conocí a Lina, conocí a la hermana de Lina y a toda su familia, y se convirtieron en como mi familia palestina de París, bueno, de Francia. Entonces a Hiam le gustó mucho cómo escribía yo, y me pidió que escribiese su primera película como directora, donde Hiam dirigía. Entonces, bueno, eso pasó, hicimos esa película, y a partir de allá fue cuando Lina también iniciaba el proyecto de iniciar su experiencia con volver a Palestina, con encontrarse con sus orígenes palestinos. Había hecho de Algeria, su otra película, la cual era muy parecida a Bye Tiberias, pero necesitaba a alguien que pudiese como unir o reconstruir todas las imágenes, archivos que habían encontrado, y las diferentes narrativas que tenían para Bye Tiberias, que fuese de origen similar o sea, de palestino a cercanos, y tuviese una base para empatizar con la familia, para empatizar con la tierra que se trataba, pero a la vez fuese externa a la familia como tal, y no estuviese como centrado, o sea, metida ya y llevada más por la emoción familiar y cosas así, sí, y pudiese conducir el guión y la narrativa en aspectos que tal vez no lo hubiera hecho alguien totalmente interior a la familia y al pueblo de Tiberias como tal.
Sí, para que haya emoción y también una historia que contar, ¿no? Que no solo haya emoción, ¿no? If See it's that. an emotion Yes, with me. your I'm related. figure as a screenwriter also helps the fact that the film can have emotion and can have something that of substance more far away from the family, and that can tell which parts work better and which not. Yeah. A mí me gustaría que me explicaras un poco cómo fue el proceso de escritura, porque hay imágenes de archivo, hay grabaciones domésticas en vídeo, luego está ese viaje, donde hay momentos muy duros para Gian. Por ejemplo, hay un momento que cuando entra en su casa es duro de filmar eso, Sí. es muy duro. Porque dices, la filmo, ella se está tapando porque es demasiado fuerte lo que está volviendo a revivir. Filma a otro lado. Es muy difícil filmar cuando una persona se pone a llorar en una película y una persona en un documental, porque no está fingiendo. No está fingiendo, está... Entonces, me gustaría saber cómo fue el proceso, cómo llegáis a este dispositivo o a esta línea para contar esta historia, porque además es muy... De hecho, se empieza con unas grabaciones domésticas, empieza la película. Entonces, ¿cómo hilvanáis esta película para que todo case, ¿no? Para que todo funcione y que las imágenes de archivo domésticas, que la vida y la muerte Sí. se conviertan en una sola, ¿no? Well, la muerte, we didn't expect this. It was something Porque, very, claro, very emotional. la película también es un viaje a un pasado que ya no existe ni va a existir nunca, ¿no? Entonces, es como Gian hace de lazos, ¿no? Yeah. De ese lazo, ¿no? De Yeah, ese sí. puente, ¿no? Yeah. Hay una película de Kenji Mizoguchi que se llama Vida de Oharu. Sí, what is Kenji it? Mizoguchi, cineasta, Japanese filmmaker, Yes. classic. Yes, but which one is it? ¿El nombre? Oharu's Life. Okay, Y yeah. hay un momento que Oharu cruza un puente Yeah, yes. y entra en una capilla, ve un Buda y le recuerda a un tiempo pasado, ¿no? O sea, cruza el puente y es la vida y la muerte, ¿no? Sí. Pues en esta película Gian cruza muchos puentes, ¿no? Entonces, ¿cómo se organizó todo el proceso de la película? The process was very, very long, it continued like from the beginning. I mean, at the beginning, Lena came with 30 hours of family archives that her father filmed, you know. So we watched all these images, and we began to discuss about these images. And then she had already filmed her grandmother in 2018 because she felt the urgent need, because her grandmother was sick, and she felt that she needed to take these images of her and to listen to her narrating her story. Like, I don't know if she felt that she might lose her, but anyway, she did this. So we had this basics image, the family images and the archives, and the scenes that she filmed with her grandmother, and we knew by discussing from the beginning that it will be a film of patchwork. It means a lot of materials, because for me also it's a metaphor of this scattered story. Because in Bye Bye Tiberias, Lena knows the story, knows every story of every character in the film. It's not about discovering things. It's more about collecting things and make it in a limpid, that's what way to tell and to tell it. So we worked, and this collecting image for us leaded us to make the scene of the photos at the end. And when we wrote the scene of the photos at the end, when the family gathered, and it was meant to be, the gathering was meant to be with the grandmother also, because we didn't know what would happen.
we wrote about the scene of the photo in Paris. You know, every scene. We were really progressing like little by little and discussing a lot, and we wrote a first document, and in this first document also there was this important point. It was that Hiyam was the guide into the Palestinian family. Hiyam will be the guide, and because Hiyam is an actress, we wanted to make some scenes where she is reacting things that happened to her, like the scene in the theater or whatever. And I was sure, and I think Lina also, that Hiyam would make this scene not in a very serious way and a very journalistic way, or like we do in documentaries in general, but in a different way, in her way. So it was nice, and then Lina would go, and I wasn't in the shooting in Palestine. I was only in the shooting in Paris, because for me it was her, her adventure with the family, and she used to shoot, and we will see the images, and then we would write again. We would discuss a lot with the editor. I mean, the editing in the film is a big important part also, because to connect all this different material and to make it happens, it needs a lot of thinking. So Gladys Jojo is a very important. She brings a lot. So yeah, we used to discuss this, and then at one point we began to write the texts that Hiyam reads, and then at the end of the editing, we worked on the voiceover, Lina's voiceover. Mm-hmm. I don't know if it's No, it's fine. yeah. Bueno, el proceso de escritura fue un proceso muy largo. Originalmente todo empezó porque se encontró un archivo del padre de más de 30 horas que había grabado el padre sobre la familia de Lina y de las abuelas, sus viajes por Palestina, sus viajes por el mundo, sobre sus reuniones familiares, sobre todo. Entonces Lina lo encontró, se lo enseñó a Nadine y las dos se sentaron juntas a verlo y a hablar y decir qué es lo que querían hacer con ello. Entonces, Lina ya había grabado a su abuela anteriormente, en 2018, por un sentimiento un poquito de urgencia, ya que ella había estado enferma y de que la quería grabar, quería explicar un poco su historia de alguna manera. Y entonces sí había una parte sobre la abuela que se había grabado ya. Y con esa base se intentó hacer pues una especie de collage, de puzzle, con todo lo que había grabado el padre, lo que había grabado Lina, lo que habían escrito, el footage de archivo que había encontrado de Tiberia, las imágenes de archivo y todo. Entonces, todo. Exacto. Es una historia realmente no es una historia, no es un documental de investigación donde se descubre una historia, porque la historia ya se sabía, Lina ya conocía la historia de sus familiares, de su pueblo, de todo lo que explica. Simplemente es una historia de juntarlo todo en una pieza de reconstrucción y de crear una especie de puzzle, de un mapa entero sobre su pueblo y sus antiguas generaciones. Por ejemplo, la escena donde, además de eso, la escena donde se hacen una foto las mujeres de la familia al final, es una escena que se escribió en París. Que ponen a los dos hombres, two men, y después los quitan. En the photo, yes. Yeah. Que hacen juegos. Only Se women. caen, hacen el fotito, se caen, ¿no? Y tal. Sí. Y con eso es una escena muy bonita porque Hiyam está en el centro y le da una especie de papel protagonista a Hiyam que es muy específico al documental, ya que Hiyam era como una guía. Sí. Es una especie de guía hacia la familia entera, hacia las mujeres de la familia entera. Y bueno, la familia entera y hacia Palestina y hacia su pueblo antiguo. Entonces, con la foto y todo, también se habló del hecho de reconstruir escenas de la vida pasada de Hiyam, como se hace en la escena del teatro, donde se reconstruye la relación con su padre y con la resta de familiares. Y
Nadine no estaba en el rodaje en Palestina como tal, ya que era una cosa que había de hacer Lina, porque era su familia y su historia. Entonces Nadine se quedó en Francia, pero se grababa, entonces se volvía a escribir, se editaba con Gladys, what's her name? Gladys Juju, Juju. the editor. Yeah, que es la editora y que hizo un trabajo increíble con el tema de las imágenes archivo y todo. Y el proceso, después tal vez se volvía a grabar, se volvía a escribir, se añadía la voz en off. Entonces fue un proceso no continuo, sino un poco espontáneo también con lo que encontraban, con lo que les sucedía un poquito. Y poco a poco se hizo haciendo este collage, este puzzle de capas para el documental entero. Yo la película la veo como un álbum familiar para que quede constancia. What is it, Constancia? Bueno, ¿quieres acabar? Al Sí. 6 Sí. Para que quede constancia, porque quizá esto va a desaparecer. Todo este tipo de país, el país va a desaparecer y se va a disgregar toda su población por muchos sitios diferentes, ¿no? Que es lo que pasa, por ejemplo, con el Kurdistán, ¿no? Que todos viven en muchos países, ¿no? Entonces, tú lo ves así, como un álbum familiar, como dejar constancia del legado ese, ¿no? De esa familia, que en realidad es muchas familias palestinas, o casi todas las familias palestinas. He sees the movie as like a family album that works as something to leave memory of a place or of a story that might disappear. Yes, That the same way he says with Kurdistan, that the Kurdistan have a land, but they're gone around the world. They're almost everywhere around the world, and that this movie works a bit as this, like something that you can say, look, this is who we are, this is what happened, and this is where we were raised. Yeah, it's true. It's true. Por eso yo creo que conecta tanto con gente que no hemos vivido esa situación, porque nos acordamos de nuestras abuelas, de toda la gente que ya no está, que gracias a ellos estamos nosotros aquí. It's also a reason why a lot of people who have not lived this situation connect with the movie. Yes. Because it reminds us of our grandmothers, of our of the people who came before us, and that thanks to them we are here now and we have what we have. It is a movie questioning what the meaning also of archive and a large sense. But what you said about the disappearance, this fear of disappearance, I think that this is one of the line that drives Lina to do the film. It's the feeling that everything is threatened, that you know I mean the grandmother, the great grandmother died, and the story seemed to be buried, and then the grandmother died. You know, it is always this threat to eliminate the Palestinian story. So yes, and the places also, because what's happening is that even I mean how do we say it? More and more, I have this feeling. And I cannot prove it in a scientific way. But yes, if we read the history and we read what's happening in Palestine, Israelis are just grabbing more and more territory. So yes, the threat of disappearance is here. So how to prove that the story that we were here? It's the existence. It's about proving also the existence of Palestinian and of a history that has to be told. You know, has to be known, has to be heard, has to be seen. Yeah. Y que sí, que tienes toda razón. Es una película que cuestiona un poquito la concepción de la imagen archivo y su uso como tal, y que es una película que, como he dicho antes, nace del sentimiento de Lina de que todo está un poquito en peligro, de que hay en peligro de ser olvidado y enterrado para siempre, y de que hay este sentimiento de urgencia de tener que decir, wow, tenemos todo esto aquí y hay que ponerlo en algún sitio para que quede evidenciado, para que podamos decir, hemos existido y tenemos nuestra tierra aquí. Y aunque en el futuro tal vez ya no sea de esta manera, hubo un momento donde sí que era.
Entonces, por ejemplo, cuando la bisabuela muere y cuando muere la abuela también, son grandes puñetazos La hacia... película está dedicada a ella. Claro, well, the movie is dedicated to the grandmother and Yeah. Salí y... ¿no? Sí. Entonces es como una especie de golpe hacia la memoria histórica del lugar como tal, porque son dos mujeres que han vivido ahí casi toda su vida y que llevan en ellas toda una historia y todas unas tradiciones que están siendo borradas poco a poco. Y entonces estas películas son este tipo de cosas que hacen que, por ejemplo, que evidenciar el hecho de que pues, Israel poco a poco va avanzando y es borrando poco a poco la memoria histórica palestina. For me, it's a film questioning memory, transmission, and belonging. You know. Sí. So. Es una película que cuestiona un poquito el concepto de memoria, de transmisión de valores y del sentimiento de pertenencia a una tierra. Yes, of course. Perfect. Thank you. ¿Qué significa ser exiliado? O el exilio, ¿qué significa? Porque La la. sí, me gustaría que fueras breve, porque ya sé que es una cuestión muy difícil de explicar en poco tiempo. Y creo que es una cuestión que no se puede explicar, que es un sentimiento muy hondo, muy profundo y solo lo sabe esa persona que ha vivido esa experiencia. Entonces, para ti, en pocas palabras, ¿qué significaría ser exiliado? Porque la película yo creo que es un tema muy importante, sí. el dejar, despedirse. Toda la película es como una continua y eterna despedida. Eterna expedida. And the film is a constant long goodbye, like a constant goodbye. But goodbye is not I won't see you again. Goodbye for us is au revoir. It means that I will see you again. I will come back. Realmente el que se exilia cuando vuelve ya no vuelve al mismo sitio y al mismo lugar y al mismo tiempo. Vuelve a otro tiempo, a otro lugar, porque el tiempo cambia. Can you explain it more? Yes, that the ones who are exiled. Yeah. Even though you can say au revoir. Yeah. When they go back, they don't go back to the same place every time. No. It is changed place. Yeah, it is a changed time. So it's you can say I'll see you later again. Yeah. But when you go back, it will not be the But same. this uno cambia también. See, this is even them yourself can change. Yeah. But this is the eternal repetition about the exiled people. Yeah. It means that there is always the hope to find the place as you left it, and to find yourself in the place as when you left, and it never happens. Every time you go, and you would feel that the place changed, and you change, and you don't have the same also place among your people, and the same. So it's a very complex, actually. Exile is very complex because it's a mixture of feeling. It's not always negative, because also when you go and you discover another country, another perspective, another culture, it's enriching yourself also, you know. But there is always this. It's a mixture between sometimes the feeling that. You are rich by being rich. I mean, emotionally and culturally, by being in other place, and the suffering of not being at your place. You know what I mean? Yes. It's really it's because when you leave a place and people that you love, you leave part of yourself there, and this part of yourself you cannot get it back as it was. So it's kind of it's losing something. You gain, you will win other things, but it changed you for forever. But what I love about exiled people is that, exiled people, is that they can adapt
they have this. I don't love the word in English resilience, because now everybody is talking about resilience, but it's the strength of to adapt. You know yourself in where you are, and to cope with a new reality, and to reinvent yourself in this new reality. You know, that's what. Sí, es una especie de ciclo que se repite mucho a lo largo de los años con las personas que se exilian o con personas que se tienen que marchar de sus países natales, y de que en ellas se ve mucho el sentimiento de esperanza o de la concepción de pensar de que una vez vuelvan al país natal o cuando van a visitarlo estará igual o tal vez hasta mejor de como lo han dejado al marcharse. Y es un sentimiento muy cruzado, porque a la vez de que uno cuando se exilia, cuando marcha a su país natal, puede sentirse muy enriquecido por poder formar parte de otra cultura que no es la suya tal vez, o de poder haber vivido mundo como tal, a la vez también tiene su parte muy negativa por el hecho de sentirse forzado a tener que marchar de su cultura propia, de sus tierras natales, de sus tierras donde están sus antepasados, etc. Entonces, cuando uno se va de su país de nacimiento, también deja una parte de ellos mismos ahí de donde se van, ¿no? Sí, o sea, siempre hay una parte de ti que pertenece a la tierra donde has nacido. Y la fuerza humana más fascinante es esa que tiene la mayoría de gente que se exilia, que es la de adaptarse a la nueva cultura donde van a parar, y la de reinventarse como tal para seguir adelante en el país donde sea. Ahora me gustaría que me dijeras la primera vez que viste la película acabada, dónde fue, cómo fue, con qué personas estabas. Explícame un poco tus emociones de ese día. He wants you to explain when did you first saw the finished film? Yeah. And where was it? With who was it? Yes. How did you The final editing? Yeah, the final product. Cut. Yeah. Final cut. Yeah. Because I saw a lot of. What did you think of it? What was your experience with it? Yes. With this film? Yes. Feelings. The feeling, I was very moved, actually. I was really moved because as I told you, the work on the film was really, long, and we wanted to make the best of it. So when I saw it in the beginning, it was like I felt I have one shot in the film. Every time I see this shot, I have something that and it's because usually people are very moved also when Hayam talks about her mother, which is for me also is. But there is this purely documentary shot when Hayam goes back to Tiberias, and she is standing in front of the lake, and the soldiers come, and it's really documentary. Nobody would and she doesn't move. She stays in the middle, and the soldier just make the tour to pass. And for me, I don't know why, but I know why, but there's something that happens in me when I see this shot that is very, very, very strong, because I see that it's a way for me to feel that yes, Palestinians we are here, and we're staying, and it's because she's like she's like a tree. She's like this, not moving, and they move. Sí, la primera vez que la vio estuve súper emocionada y muy tocada, y hay un plano específico, aunque en general fue por toda la película, pero hay un plano específico que le provoca un sentimiento muy intenso de emoción. Hay mucha gente que siente mucha emoción, por ejemplo, cuando Hayam habla sobre su madre, o cuando la llama,
y otros planos, pero hay uno específico que para Nadine fue especialmente fascinante, porque es muy documentalista, muy realista, que es el de Hiam, cuando vuelve Hiam a Tiberias y está delante del lago, paseando por delante del lago, y ahí está quieta delante del lago y un grupo de soldados israelianos pasan por su lado y en vez de, bueno, obviamente la rodean, simplemente se apartan de su camino y siguen adelante rodeándola. Y Hiam está quieta como un árbol, como si fuera un árbol, mientras la rodean soldados israelianos. Y entonces es un plano fascinante para Nadine, porque es una especie también de metáfora sobre el pueblo palestino y sobre Israel. Sí, rodeado de militares, de exacto, soldados. Sí. Rodeado de soldados. And Y de fronteras políticas, no de fronteras naturales. See, and what also moved me when I saw the film finished is the historical archives, because when we were when Lina and Gladys were working on the editing, like they had some. They didn't have all the archives because we have to seek for them, and it was a long process. So to see these archives, because it's very, very hard to get archives of Palestinian archives. There is no one place where we can get the archives, and how they worked on these archives, like seeking for women faces, how they edited. It was very also moving for me. It's like it was a way for me to rediscover some images of the archives, and this is very strong, Mm-hmm. Y sí, también, además, el uso de las imágenes archivo, de los archivos históricos dentro de la película es algo muy, muy emocional para Nadine, muy emotivo. Lina y Gladys, la directora y la editora, trabajaron muchísimo para conseguir esas imágenes, ya que es muy difícil encontrar imágenes históricas sobre Palestina, ya que no hay un archivo como tal, porque está todo sometido a Israel y mucho ha sido requisado. Entonces, el hecho de encontrar imágenes antiguas sobre esas tierras fue algo súper emocional y súper increíble realmente, por poder verlo y por poder tenerlo allá y poder testificarlo como tal. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Hay esperanza para Palestina? ¿Para que sea un país? ¿Para que le dejen en paz? País. ¿Para que tenga su territorio y le dejen en paz? Sí. ¿Hay esperanza o no? A mí me gustaría... Yo siento que sí, pero racionalmente pienso que no. Entonces, no sé, tú que eres de allí, me gustaría que me dijeras qué sientes tú. I can't not to hope. I mean, if I don't have hope, it's no. I have hope. You know why? Because I know that it's something that is right. You know what I mean? Justice, about justice. It is about justice. And for me, at one point, it must be, justice must win, right? So I have this conviction of that. And for me, it's not about the territory. It's more than that. It's not about, just regaining a territory or a space. And there is something that happened since the genocide in Gaza, is that the opinion, the public opinion, people everywhere are more aware of what is happening. They talk less about. Before, I remember that when I was in France, when I came to France, like 10 years, 20 years ago, and 10 years ago, and even 10 years ago, French people used to talk a lot about, and European, not only French, a lot of Western people used to analyze the Palestinian tragedy by a religious perspective, And I'm sorry, by religious perspective, and not being aware of what it means to be colonized, what it means to be occupied, And now the language, the words that that people use is changing. People are more aware about that it's not a question about a fight between Jews
and Muslims, and it's not about that. It's about colonialism, and what means, and colonialism is not only in Israel and Palestine. Colonialism is is an idea that that we can discuss and we can analyze everywhere. So this gives me hope also for me. It means that perspectives are changing, and we are questioning something that the people didn't question for a long time, because they were, the propaganda was really good, and I'm talking about people. I'm not talking about politics, because politics is another, it's another problem, big problem. Mm-hmm. Bueno. Another planet. Another planet, yeah. No se puede no tener esperanza como tal, siendo de esas tierras. No tener esperanza es rendirse un poquito al hecho, y como es un tema que habla, es un tema sobre justicia y sobre lo que es éticamente correcto, sí que se ha de tener un sentimiento de que puede mejorar, ya que la justicia debe ganar como tal, que puede ganar la justicia. Está convencida, por tanto, que sí que hay una posibilidad de que haya un futuro mejor para Palestina. Porque si no estuviese, sería pues rendirse al hecho y olvidar el pasado como tal también. A la vez es muy interesante, desde que empezó el conflicto en Gaza, desde el octubre de 2023. It's not conflicto. No? It's genocide. In Gaza. Conflicto is two sides. Yes. Sorry. No, you're right. Desde el genocidio en Gaza, la perspectiva en general de hablar sobre el tema ha cambiado mucho. Antes se analizaba se analizaba desde un punto de vista más religioso, sobre el hecho de que fuese el judaísmo contra el islamismo, o que fuese una cosa más de países o de identidades religiosas. Desde Gaza ha cambiado todo un poquito, y el idioma y el lenguaje que se está usando es muy diferente. Ahora se habla mucho más de tierra, de colonialismo, de genocidio, de lo que es. De lo que es, exacto. Entonces, se quería poner lazos, ¿no? Papel de regalo. Ahora es la realidad, es lo que es. Y todo el mundo lo está viendo. Sí, exacto. Entonces eso sí que da un poco de esperanza, ya que estás todo siendo cuestionado. Mucho. Y la manera de hablar sobre el tema ha cambiado mucho. Y obviamente todo se centra en las personas como tal. La política ya es otro tema. Y el conflicto entre países y los intereses políticos ya va muy aparte. Pero a nivel humano, a nivel de personas, sí que ha habido un avance, un cambio como tal. Israel hace lo que hace porque tiene el apoyo de Estados Unidos. Si no tuviera el apoyo de Estados Unidos, se terminaría. Israel is doing what it's doing because it has the backing, like the support of the United States and of colonialist states and imperialismo. But I want also to add something, and if I mean, the hope also comes from the fact that I see that there are a lot of artists, Palestinians, and I mean, Palestinians are expressing themselves, and so they will change the narrative, even if the Zionist narrative is stronger because they have more power and they are supported by what we said, the colonialist and the Western also vision of things, because there is also racism in that, but I see that Palestinians are eager and they have the energy to express themselves, to resist by art, writing, and expressing themselves. So that's, for me, it's also very moving to see this. So I'm. Sí, a la vez una cosa que da mucha esperanza es el hecho de que haya tantos artistas palestinos, tantas personas de origen palestino, que tengan esta capacidad de luchar, especialmente a través del arte y a través de, por ejemplo, el cine también, para cambiar y luchar contra las narrativas que se habían establecido hasta ahora, también luchar en contra del racismo, y de que haya esta capacidad tan fuerte de expresarse y de poder explicar el pasado y la historia y la realidad actual de Palestina. Y que eso también es muy emotivo y da mucha esperanza hacia el futuro. Ahora, para terminar, quiero que me recomiendes un cineasta palestino o palestina que te guste. Un cineasta de tu país que te guste. Well, I love Elias Suleiman. Conozco a Elias Suleiman. I love Elias Suleiman.
supongo que es el más more famous. Yes, and there is also Kamal Jafari, Kamal Jafari. who works a lot. He works on archives, and there is this film Al Fidai. It's beautiful. Now he released it. Yes, and I think it's touring I'm looking for in Spain. There's also Mahal Haj. Now I didn't see her last short movie, but I mean there is a lot of talented people, so it's very weird to say one name, but yeah. sí. Bueno, and you should repeat the names that you said. So Elia Sulaiman, he Yes. knows it. Kamal Kamal Jafari. Jafari, who works on archives and with the Yes. film Al Fidai. que trabaja con archivos. And Mahal Haj. And Mahdi Fleifel also. Yes. Yes, Mahdi Fleifel. He's Palestinian. His parents are from Ain al-Hilwa, which is a refugee camp in Lebanon, and he did a fiction feature named To a Land Unknown. Vale. Very good film, also. Sí que New es film. un director de que sus padres son refugiados en Lebanon, son refugiados palestinos, Líbano. y que ha hecho en Líbano, y que ha hecho una película sobre And To a Land Unknown. To a Land Unknown. Sí. Thank you for this moment. Thank you for your movie. Thank y you yo for- siempre digo hasta la próxima película. He always says that thank you, and he always says see you in the next movie. Yes, in 5 or 6 years. Every movie takes 5 or 6 years. My God. Películas tardan mucho en hacerse. Thank you very much, because it's really interesting. I see that you are in love with cinema, actually. De que estás enamorada del cine, que es muy interesante. El cine es lo único bueno que hay, ¿no? Yes. Y lo hay todo, literatura, arquitectura, Sí. puedes hablar de todo, Sí. de historia. Sí, sí.